Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Vamos con el bloque político. La situación en Chile sigue complicada y desgraciadamente no vemos visos de solución. Más allá obviamente del trabajo que tiene que hacer la diplomacia, escuchaba parlamentarios andinos, obviamente a responsables del Ejecutivo aquí en nuestro país y también del Senado y también del Ejecutivo chileno, pero más allá de conversaciones, diálogos, parece que todavía no vemos una solución al respecto y sigue finalmente la situación de la crisis entre la frontera de nuestro país y de Chile. Vamos a enlazarnos un rato con nuestro compañero Leroy Maquera para que finalmente nos cuente un poco sobre toda la situación Claro, más allá de la demora de no poderla resolver, la situación contractual de ciudadanos haitianos, colombianos y en su mayoría venezolanos, se habló en un momento de darles algún tipo de albergue, de habilitar algún lugar donde puedan finalmente pasar la noche y que no lo hagan en el desierto, pero en todo caso cosas más concretas, como por ejemplo la alimentación, el agua. ¿Cómo está ayudando, en este caso el Estado peruano o el Estado chileno en su defecto, para que estas personas al menos no mueran de hambre ni de sed? Leroy Maquera, nuestro compañero, lo tenemos enlazado. Aún no está. Vamos a ir con él en cualquier momento entonces para que nos cuente un poco al respecto. Mira. Uy. Bueno. A ver. Comentarles un poco lo que avanzaba el día domingo. Vamos entonces, de ahí me avisa cuando esté, si es que finalmente podemos enlazarnos con Leroy Maquera. Ponme por favor el cuadrito de atrás que había tomado el día lunes. Lo tenemos a Leroy entonces. Leroy, Cristian. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, Cristian? Sí. ¿Qué tal, Leroy? Leroy, a ver, el tema fundamental que yo me preguntaba, lo conversábamos justamente con nuestra compañera Malú. ¿Qué es el tipo de ayuda básica? Hablo de alimentación, comida y agua que se les está justamente dando a estas personas para que finalmente puedan cubrir al menos esa necesidad básica. Sí, Cristian, la ONU a través de ACNUR está llegando todos los días desde Perú. Ellos entregan unas mochilas donde hay prácticamente, productos no perecibles o enlatados, atún, galletas, golosinas en algunos casos para los niños y agua, es lo que lleva a ACNUR. Y por demás, algunas familias, congregaciones religiosas también están llegando. Durante hoy, por ejemplo, llegaron 3 congregaciones para entregar algunos desayunos, pan, algunos platos de comida también. Luego, por supuesto, por la cantidad no está alcanzando para todos los migrantes. Ya superamos los 350 migrantes y seguramente esta noche y madrugada van a llegar más a este punto, pero de esa forma están subsistiendo las personas aquí con la ayuda que llega de ACNUR y de algunas familias y congregaciones religiosas. Cuando me hablas de ACNUR, obviamente es un organismo de la ONU, de Naciones Unidas, pero claro, juega también de alguna manera como un grupo, digamos, independiente, soberano respecto de Naciones Unidas. Es decir, no es necesariamente una ayuda del Estado peruano a través de ACNUR, sino de ACNUR de manera independiente, ¿es correcto? Exactamente, sí. Por el lado de Chile, sí. Por el lado de Perú no hay ninguna organización o una entidad del Estado que haya llegado, Cristian. Por el lado de Chile, sí, hace 3 días la municipalidad de Arica se está haciendo presente, ha traído agua, ha traído tanques de agua que están provistos en ese sector y está trayendo alimentos diariamente. Ahora, lo que sí preocupa y mucho, Cristian, es el tema de la salubridad. Mucha basura, gran cantidad de personas que están viviendo prácticamente en carpas, está generando gran cantidad de basuras y la cantidad de moscas es impresionante en la zona. De eso sí tendría que preocuparse, por ejemplo, la municipalidad de Arica, porque recordemos, los migrantes están en territorio chileno.
Correcto. Y eso es importante finalmente que lo aclares. Están en territorio chileno, uno podría pensar que, digamos, la responsabilidad mayor viene también de parte del Estado chileno. Están en su territorio, el tema de la alimentación. Me decías que el Estado peruano no tiene ni un organismo, pero también el tema de la salubridad. Es decir, yo no entiendo por qué finalmente, claro, no se trata de brindarles, suena feo, pero las comodidades de que se sientan cómodos, claramente no van a estar cómodos. Ellos están esperando que los dejes pasar o que finalmente los lleven de vuelta a su país, pero el tema mínimo para que no se te vuelva primero de una crisis migratoria a una crisis diplomática y a una crisis humanitaria respecto de temas de salud. Ahora, solamente una pregunta final, Leroy. Tú me dijiste que ya han llegado a 350 y seguramente serían más el día de mañana. Por favor, explícale a la gente de dónde podrían venir más migrantes en esta situación, es decir, ¿de dónde aumenta el número? Porque claramente no aumenta porque vayan del Perú hacia finalmente este territorio chileno en donde están actualmente los 350 que has mencionado. Aumenta, Martín, a partir de la custodia no solamente de la policía, también del ejército. Aparentemente este control en la frontera está surgiendo efecto. Es por eso que ya no vemos caras nuevas, sino que vemos caras repetidas. Anteriormente veíamos todos los días caras nuevas. Eso hacía sugerir que los migrantes estaban ingresando por pasos no habilitados. Ahora sí se están repitiendo las caras, se está aumentando el número de carpas. Hay cerca de ya de 50 carpas en todo este sector. Así que se suman, Cristian, de todo el sur de Chile. Correcto, todas las regiones van llegando, diariamente llegan caminando a este punto. Ok, eso es un tema importante. Llegan caminando, no es que finalmente sean llevados allá por personal del Estado chileno, ya sea carabineros o militares. No, llegan caminando y eso lo podemos observar todos desde el trabajo que estamos haciendo acá en la línea de la Concordia. Correcto. Situación complicada, Leroy, te agradezco mucho y vamos a seguir atentos. Finalmente, esperemos este tema se pueda solucionar para bien, ¿no? Porque finalmente sí es cierto que hay que corregir varias situaciones del tema migratorio en nuestro país, ¿no? Chile finalmente lo ha hecho, ¿no? De una manera quizá más dura, más eficiente. Es una decisión completamente soberana también de Chile, pero obviamente esa situación ha generado lo que estamos viendo actualmente. Esto se ha debido evitar si el Perú también habría hecho su chamba correctamente. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí. El día domingo toqué el tema sobre la carretera central, un convenio de gobierno a gobierno entre Perú y Francia. Tengo que corregirme porque una confusión, un lapsus, a todo el mundo le ocurre, y yo hablé justamente de viaducto elevado que conectará la Costa Verde con el aeropuerto. Y efectivamente, ese viaducto se había también incluido en el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia, que curiosamente incluye 2 obras. No sé cómo llegaron las 2 obras, pero finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo el mando del señor Carlos Extremadoiro, mano derecha de Edmer Trujillo, a su vez mano derecha del expresidente Martín Vizcarra, y no solamente mano derecha durante la gestión en Palacio de Gobierno como presidente de la República, después de haber reemplazado a Pedro Pablo Kuczynski, sino también manos derechas en la gestión de Martín Vizcarra en la región de Moquegua, en donde todos sabemos está investigado y con pruebas, vaya que son contundentes respecto de la recepción de coimas por un proyecto de irrigación y también por el hospital de Moquegua. Con confesión de parte, hacia el mejor estilo de Odebrecht, empresarios que también han estado vinculados en el tema de Lavajato y en el tema del Club de la Construcción, confesando con pruebas, y no solamente los empresarios, sino también el que fue en su momento ministro de Vizcarra e íntimo amigo, su asesor Juan Manuel Hernández, confesando con pelos y señales las coimas que Martín Vizcarra siguió cobrando cuando ya era vicepresidente del Perú y cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones. Como dirían los gringos, un coimero in waiting. Claro, in waiting porque tenemos que esperar finalmente la decisión del Poder Judicial, pero vaya que las pruebas están ahí. Si se le puede decir a priori coimero al señor Alejandro Toledo, vaya que también
eso cabría para el señor Martín Vizcarra. Decía que me corregía porque el viaducto elevado también fue incluido en el paquete de la carretera central para que se haga de gobierno a gobierno. Y ahí es que finalmente se hace el concurso y gana el gobierno francés. Ahora, reconstruyendo retrocediendo, ¿cómo así es que se mete la obra? ¿Quién le ofrece la obra de un viaducto cuando estaba todo el tema de Lima Airport Partners del aeropuerto, que todavía no se le habilitaban los terrenos y que sirvió como una excusa perfecta para que Lima Airport Partners no invierta en lo que tenía que invertir y finalmente haga caja, obviamente sufriendo todos nosotros los peruanos viajeros, que ustedes recordarán las colas que se hacían en el aeropuerto porque Lima Airport Partners no le interesaba invertir y solamente quería recoger finalmente la plata. Esta es la empresa Fraport de Alemania. Cuando hicieron grandes migas, Martín Vizcarra, Edmer Trujillo, Charles Extremadoiro, ahí están las fotos, le habilita los terrenos y también le promete este tema del viaducto. Y súbitamente el señor Extremadoiro, en agosto del 2020, justamente a meses de que se dé la vacancia de Martín Vizcarra y el breve gobierno de Merino, sale con este tema del proyecto de la carretera central y del viaducto. En el 2021, Francisco Sagasti, ya de presidente, convoca al concurso y gana finalmente el gobierno a gobierno Francia. Pero vaya que quien era la asesora del señor Extremadoiro cuando era ministro de Transportes y cuando anunció estos dos proyectos que terminaron, digo, en el gobierno con Francia, la asesora número 1, la señora ahora ministra Paola Lasarte. Y Unta, la ahijada de los lagartos, ¿no? Como se les conoce a la gente vinculada a Martín Vizcarra. Y ella es la que engaña abiertamente al Colegio de Ingenieros, a la representación de ingenieros en el país, los recibe alegremente, les cuenta a tres pajaritos, les dice que va a ver el tema y alegremente una entrevista a Perú 21 que yo comenté acá hace algunas semanas dice: el tema de la chutana nunca ha sido observado. ¿Qué hay detrás de que prácticamente se han mimetizado Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el PMO del gobierno a gobierno de Francia? Aquí tengo algunos datos, porque si hay nombres que yo quisiera convocar, entonces que a mí me gusta hablar con nombres, no me gusta hablar así del tema generalmente. Entonces, están, por ejemplo, la empresa Eguise, si no me equivoco, ahorita voy a ir con el nombre clave, que es una empresa francesa que justamente se ha hecho el PMO con oficina en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No les da la gana, porque claro, desgraciadamente, el gobierno a gobierno del Reino Unido en la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios y este gobierno a gobierno con Francia se están tirando abajo lo que claramente era un buen sistema para contratar y para hacer obras. Hablo del gobierno a gobierno. ¿Y por qué digo que se lo están tirando abajo? Porque aconchavados con el gobierno de turno, aconchavados con el Ministerio de Transportes y el ministro de turno, no le quieren rendir cuentas a absolutamente nadie. Al mismo estilo de cuando se hacían las licitaciones vía la OIM, ustedes recordarán este organismo de migraciones de Naciones Unidas, que se encontró unos actos de corrupción tremendos en el gobierno de César Álvarez. Así que la OIM, y cuando la gente dice que Naciones Unidas, ¿por qué Naciones Unidas no es corrupta? Nada más alejado de la verdad. No porque una entidad, no nos querramos tampoco, vaya que aquí la corrupción es rampante, pero la corrupción también se da en Naciones Unidas y también se da en países del primer mundo. Ya ven ustedes cómo un país del primer mundo, que se supone tiene estándares de transparencia, cuando viene a países como el nuestro, súbitamente se olvida de esos estándares internacionales y rápidamente absorbe las malas mañas que hay en países como el nuestro respecto del tema de la corrupción. No voy a ir todavía al tema de la corrupción en este caso, porque estamos todavía en etapa inicial, pero sí voy a hablar de la falta de transparencia que claramente tiene esta ministra Paola Lasarte y el gobierno francés, que repito, es el encargado del gobierno a gobierno en este tema. Reto, así como reté abiertamente, invitando de manera cordial, pero no por eso menos firme, al embajador de Francia, que si es que quiere seguir los pasos de su amigo el embajador de Inglaterra, de callarse y enterrar el pico, o finalmente quiere dar un gesto de que en verdad Francia es un país del primer mundo y vaya que es un país que le gusta la transparencia. Y va a venir acá al programa y va a traer a los ingenieros de esta empresa que está encargada del PMO y nos va a explicar técnicamente, así sencillito para que nosotros entendamos, por qué insisten en el proyecto
que finalmente empiece en Carapongo y además que tenía un componente muy político. Porque esto lo ve Martín Vizcarra en el 2019 cuando Vladimir Cerrón estaba en el gobierno regional, entonces se vuelve un tema de Junín. Junín quiere la carretera que finalmente tenía un trazado que era imposible. Hay que decir también que los franceses cambiaron el trazado al trazado actualmente llamado el Corredor Verde. Pero este Corredor Verde sigue sin explicarse técnicamente por qué sería mejor que el de La Chutana, que plantea el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio de Ingenieros de Lima, que según otro ingeniero renombrado, Col, costaría 2.200 millones de dólares menos. Y algo mucho más importante, porque si ustedes recordarán, una de las grandes ventajas que tuvo Lima Airport Partners para no hacer la inversión que correspondía, más allá de los funcionarios tramposos que tenemos en nuestro país, que siempre nunca sacan cara por el país, sino terminan siempre trabajando de alguna manera para los privados en este tema que yo llamo la puerta giratoria, pues hay otro tema de puerta giratoria en este tema de la PMO con el gobierno francés. Ya les voy a contar más adelante en otro programa quién es la persona que súbitamente ha estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el año que salió Kuczynski, y luego entra con Martín Vizcarra y se quedó el 19, el 20, el 21 en el MTC y súbitamente pasa a trabajar en esta empresa francesa que termina haciéndose cargo del PMO para la carretera central y el tema del viaducto. Nuevamente un tema que yo no entiendo. Es lo más probable, con cargo a confirmarlo, que en Francia una persona que trabaja en el Estado no puede pasar en tan poco tiempo, el mismo año, a los pocos meses, a trabajar con una empresa que contrata con el ministerio donde esta exfuncionaria trabajaba. Pero repito, parece que los franceses tienen un estándar cuando operan en sus países y cuando vienen a países como el nuestro se vuelven más criollos que la gran flauta, más criollos que la papa rellena. Pregunta para finalmente los franceses. ¿Podrían venir al programa? Y sobre todo, a mí no me tienen nada que explicar a la ciudadanía por qué van a ir con una carretera que técnicamente hasta ahora no han podido explicar por qué es mejor que el trazo que planea el Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Qué intereses hay detrás? Y repito, un tema fundamental. En el proyecto que han denominado el Corredor Verde, hay un tema fundamental que es que hay una zona que está muy copada. Por lo tanto, el tema de las expropiaciones va a ser un tema fundamental para que ese proyecto, ¿a cargo de quién están las expropiaciones? Del Estado. Es un poquito como Lima Airport Partners. Lima Airport Partners tenía la obligación de invertir, pero quien le tenía que dar los terrenos era el Estado. Como el Estado peruano es corrupto y es ineficiente, no podía expropiar, no podía hacerse los terrenos. ¿Qué significó eso para Lima Airport Partners? Pedir, bueno, entonces yo no invierto, bueno, entonces no puedo hacer la otra pista, bueno, entonces dame 10 años más porque me estás perjudicando. Y los franceses saben eso. Los franceses saben muy bien que ese trazado no va a permitir hacerlo en 10 años y que el tema de las expropiaciones no lo va a poder cumplir el Estado. Pero a ellos no les importa, porque van a seguir cobrando igual. Y nosotros, los peruanos, vamos a ser los perjudicados. Sigue abierta la invitación con cargo a decirle más detallitos de cómo se fue cocinando este gobierno a gobierno para el tema de la carretera central y para el tema del viaducto. Íntimamente ligados. Vive la France, por favor. Coqui González con Deportes. El bloque deportivo de Latina Noticias Central.